Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Ray Palmer. Seguramente que muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿Ray Palmer? ¿Quién es Ray Palmer? Ray Palmer era un editor estadounidense. Un editor estadounidense de una revista muy conocida, Amazing Stories, historias sorprendentes. Fue un magazine muy popular allá en los años 40 del siglo pasado, del siglo XX. Se dedicaba a la ciencia ficción y digamos que tenía mucho éxito. Ray Palmer, como ya he dicho, era editor. Pero la vida o la sorprendente vida de Ray Palmer no es porque fuese editor de esta revista. Ray tuvo o desarrolló unas capacidades, digamos, sorprendentes que hizo de su vida algo totalmente distinto a la vida de las demás personas. Para empezar, Ray, cuando era joven, tuvo la desgracia de ser atropellado por un camión. En su niñez, básicamente, a los 7 años. Afortunadamente para él, pudo sobrevivir a tan aparatoso accidente. Los médicos consiguieron sacarlo adelante. Tuvieron que hacerle múltiples operaciones, pero finalmente Ray sobrevivió. Para su desgracia, una de esas operaciones que fueron efectuadas en la espina dorsal no fue lo suficientemente satisfactoria y le dejó secuelas para toda su vida. Sí, secuelas que se plasmaron en una acusada atrofia de crecimiento. Ray, con la edad adulta, apenas medía 1 metro de altura. Él sabía que su estatura era un hándicap para todo aquello que quisiese emprender en su vida. Pero consiguió superar este hándicap entrenando su mente con unas capacidades psíquicas fuera de lo normal, sorprendentes. Ray aseguraba que podía salir fuera de su cuerpo y viajar a lugares remotos en el tiempo y en el espacio con su mente. En una ocasión efectuó una sorprendente demostración de estas capacidades. Palmer escribió en una hoja de papel los nombres de todos los barcos y los nombres de la tripulación que había participado en la batalla de Savo al final durante la Segunda Guerra Mundial. Me parece que fue en 1940. El sobre en el que había escrito todos estos datos fue cerrado y lacrado. Esos datos por entonces no se conocían, no habían sido desclasificados por parte del gobierno de los Estados Unidos. 8 meses después, este gobierno liberó la información de aquella batalla y, para sorpresa de todos, Ray había acertado en todos los nombres que había puesto en aquel escrito. Fijaos qué curioso. Ray hace esta demostración en el año 1977, en el 77, y justo al año siguiente, en 1978, la CIA comenzó el llamado Proyecto Stargate. ¿Os acordáis del proyecto Stargate de visión remota, del que hemos hablado en algunos de los vídeos de Mundo Desconocido? Un proyecto con el que se podía desarrollar esta curiosa capacidad psíquica de ver lugares con la mente. Digamos que la CIA se inspiró en esta iniciativa, gracias a Ray Palmer. Debéis saber que recientemente el gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado detalles de este llamado proyecto Stargate y en él los participantes han mostrado unas increíbles capacidades donde veían incluso detalles de lejanos planetas que posteriormente han sido confirmados por sondas robot que fueron lanzadas muchos años después. Pero sigamos con más detalles sobre la vida de Ray. Lo que es sin duda sorprendente son las historias más personales de Ray Palmer. Él afirmaba que era capaz de sanarse a sí mismo utilizando nada más que el foco de su voluntad. Os voy a contar algo que le sucedió a Ray y que dejó boquiabierto a mucha gente en aquella época. Veréis, en contra de cualquier pronóstico, el médico de Ray, en el año 1930, cuando solo tenía 20 años, digamos que Ray desarrolló una enfermedad bastante compleja. Una enfermedad conocida como la enfermedad de Pott. La enfermedad de Pott es algo así como una extraña, rara forma de tuberculosis que se disemina fuera de los pulmones.
Digamos que esa tuberculosis ataca a otros tejidos. Los doctores dijeron que el injerto espinal que le salvó la vida cuando fue atropellado por el camión a la edad de 7 años, lo que ahora estaba haciendo es que lentamente le estaba comiendo o estaba siendo comido por la infección bacteriana que había adquirido. Se estaba comiendo literalmente a 6 de sus vértebras dañadas. La conclusión del doctor fue definitiva y dramática. Le dijo a Ray que solo le quedaban 6 meses de vida. Ray, cuando recibió este mortal diagnóstico, ni se inmutó. Le apostó a su doctor y le dijo: mire, doctor, le apuesto $5 a que usted está equivocado. El doctor aceptó la apuesta. Y cuenta Ray que durante los 6 meses siguientes creó una imagen mental de la formación del hueso alrededor de las vértebras dañadas. Primero sentía como el cartílago se iba creando y después veía endurecerse lentamente en una masa sólida. Para cuando se suponía que Ray debería haber fallecido, lo que hizo Ray Palmer fue llevar o ir a una sala de conferencias llenas de doctores estupefactos que pudieron notificar y no dar crédito a lo que estaban viendo. Las vértebras dañadas de Ray ahora estaban completamente revestidas con un regenerado tejido que cubría el hueso y los cartílagos, como Ray había enfocado su mente. Por supuesto, Ray le ganó los $5 a su doctor. Ray también desarrolló una capacidad sorprendente de memoria. Era capaz de recordar absolutamente todos los acontecimientos del pasado en su vida. Ray decía incluso que se acordaba de su nacimiento. Afirmaba que los llamados registros acásicos eran reales. Los registros acásicos son ese lugar donde se almacenan todos los acontecimientos que hubieron en la historia. Y él podía acceder a esos registros acásicos. Dijo que había viajado astralmente a otros mundos e incluso llegó a entrevistar a Kenneth Arnold, aquel piloto que pudo ver la conocida formación de ovnis en el monte Rainier. Arnold incluso llegó a colaborar con ciertas investigaciones con el propio Ray sobre el tema ovni. Hay una conocida frase que todo el mundo conoce y es mens sana in corpore sano. Pero lo que deberíamos quizás es cambiarla de la siguiente manera: corpore in mens sana, ya que la mente es el principio y el final de todos nuestros problemas y de todas nuestras soluciones. Y lo vamos a dejar aquí, con la vida de este gran desconocido, Ray Palmer, personaje que dio una lección de las capacidades de nuestra mente. Como hemos dicho y como decimos siempre, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.